Era la víspera de Navidad de 2019 en el elegante barrio de Battersea, al suroeste de Londres. Las luces festivas titilaban sobre la calle tranquila, mientras Flamur Alex Bekiri, de 36 años, volvía a casa junto a su esposa y su hijo de 2 años, luego de una salida familiar llena de alegría. De repente, la calma navideña se rompió con una ráfaga de disparos, entre 8 y 10 detonaciones secas en rápida sucesión. Bekiri se desplomó en la puerta de su casa, gravemente herido, mientras su esposa Deborah gritaba desesperada, intentando proteger al pequeño del horror que acababan de presenciar. Los vecinos, alarmados por el estruendo, salieron de sus casas, solo para encontrarse con una escena de pesadilla. Bekiri tendido en un charco de sangre, todavía con vida, mientras su esposa, fuera de sí, suplicaba ayuda entre sollozos. Un transeúnte con conocimientos médicos se arrodilló para presionar las heridas e intentar salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Flamur Bekiri fue declarado muerto en el lugar, convirtiéndose en la víctima número 142 de homicidio en Londres ese año. El asesino había desaparecido entre las sombras, dejando atrás a una familia destrozada en una noche que debería haber sido de paz y celebración. El asesinato de Bekiri sacudió tanto a la comunidad como a los tabloides. ¿Quién era este hombre ejecutado con tanta brutalidad frente a su familia? En apariencia, Flamur Alex Bekiri lo tenía todo. Ciudadano sueco de origen albanés, era un empresario exitoso, cofundador de un sello discográfico con base en Londres y Estocolmo llamado 20x20 Records, anteriormente Fantabulous Music. Se había mudado al Reino Unido en 2016, había formado una familia y en 2018 celebró una boda de ensueño con Deborah Krasniqi, a orillas del lago de Como, en Italia. Bekiri se movía en círculos de élite. Su hermana mayor, Mise Bekiri, es modelo y figura de reality shows, conocida por The Real Housewives of Cheshire. A través de ella, Alex frecuentaba celebridades e incluso futbolistas de la Premier League. Para sus amigos y familiares, Flamur era un hijo, esposo y padre amoroso. Un compañero y un padre con tacón, como lo describió más tarde un juez, cuyos hijos pequeños crecerían sin llegar a conocer realmente quién fue. Pero detrás del glamour y la imagen de hombre de familia se escondían secretos peligrosos. La corte de Southwark revelaría más adelante la verdad. Flamur Bekiri era, en realidad, un peso pesado dentro de una red internacional de narcotráfico, involucrado en el comercio global de drogas al menos desde 2007. Con ciudadanía sueca y albanesa, se lo vinculaba como miembro clave de una organización criminal liderada por un mafioso sueco-albanés llamado Daniel Petrovski. Esta faceta oscura no era de conocimiento público en vida de Bekiri. De hecho, él afirmaba trabajar en la industria musical y del entretenimiento, pero le había ganado enemigos peligrosos. De hecho, los investigadores creen que Flamur se trasladó de Suecia a Londres justamente para escapar de la creciente violencia que se gestaba en el bajo mundo criminal. Trágicamente, Londres no sería el refugio seguro que él había imaginado. Desde el momento en que Flamur Bekiri fue abatido, la policía supo que no se trataba de un tiroteo cualquiera, sino de un asesinato profesional. El agresor actuó con precisión quirúrgica, disparando 10 veces y alcanzando a su objetivo con 8 balazos por la espalda. Una violencia excesiva que dejaba en claro que se trataba de una ejecución premeditada. Y en efecto, como revelaría la investigación más adelante, la muerte de Bekiri fue el desenlace de meses de planificación meticulosa llevada a cabo por un grupo de sicarios que había cruzado fronteras internacionales para concretar el crimen. Sin que Flamur lo supiera, cada uno de sus movimientos fue observado con atención durante las semanas previas a Navidad. Ya desde el verano de 2019, una red criminal rival lo había marcado para morir. Para noviembre, los preparativos estaban en marcha. Un hombre sueco-chileno de 35 años, Esteban Pino Munizaga, voló desde Suecia a Londres en una misión de apenas 14 horas. En ese corto lapso, alquiló en secreto un departamento en Oyster Wharf, un edificio de apartamentos no muy lejos de la casa de Bekiri, que funcionaría como base de operaciones para el equipo asesino. También realizó tareas de reconocimiento encubiertas. Visitó la lujosa residencia de Bekiri, en Battersea, para analizar el entorno y compró algunos objetos poco habituales. En particular una bicicleta verde oscuro de mujer con canasto delantero. Una elección que, aunque inocente a simple vista, más tarde se convertiría en un error fatal. Durante las semanas siguientes, otros miembros del grupo fueron entrando a Londres. Uno de ellos compró un recogedor de basura y probablemente otros elementos que completaban un disfraz elaborado. El sicario principal, Anis Fouad Emissi, llegó desde Suecia el 20 de diciembre de 2019,
Con apenas 22 años, Hemisi era un kickboxer profesional que había pasado al mundo del crimen. Su misión, asesinar a Bekiri. Para acercarse a su objetivo sin levantar sospechas, planeó un engaño digno de película. Se disfrazaría de operario municipal de limpieza. Contaba con una máscara de látex que modificaba su rostro, una chaqueta reflectiva, gorro negro, guantes, gafas oscuras y una bolsa de basura. Con un recogedor en una mano y una actitud de rutina, se mezclaría en el paisaje como un simple trabajador más, mientras en realidad acechaba a su presa. 3 días antes del crimen, el 22 de diciembre, Hemisi puso el plan en marcha. Se vistió con todo el disfraz, máscara incluida, y recorrió en bicicleta la calle donde vivía Bekiri, a plena luz del día. Cámaras de seguridad recuperadas más tarde por la policía lo muestran paseando por la zona, simulando recoger basura. Podría haber sido una cobertura perfecta, de no ser por un detalle. Su comportamiento llamó la atención. Un vecino, Jeremy Lyons, notó algo extraño. Aquel limpiador estaba barriendo tanto la vía pública como una propiedad privada, con un nivel de esmero fuera de lo común. Sospechando que algo no estaba bien, Lyons se le acercó y lo confrontó. «Discúlpame, ¿para quién trabajas? Por favor, aléjate de esta propiedad». Sorprendido, Hemisi dio marcha atrás rápidamente y se fue. En ese instante abandonó no solo la bicicleta, con canasto, sino todo el disfraz para no levantar más sospechas. A pesar del traspié en Edusgerekiena, el sicario no se rindió. Consiguió una nueva bicicleta, sin el distintivo canasto, y se mantuvo en perfil bajo hasta el día indicado. Sabía que su blanco estaría más expuesto al regresar por la noche, y que la Nochebuena sería el momento ideal, con los vecinos ocupados o ausentes. La noche del 24 de diciembre, Hemisi lo esperó oculto sobre Battersea Church Road. Cerca de las 9 de la noche, Flamur Bekiri volvía caminando a casa con su esposa y su hijo pequeño, sin tener idea de lo que lo aguardaba. Cuando estaban por llegar a la puerta, Hemisi emergió de las sombras y abrió fuego a quemarropa con una pistola 9 milímetros. Disparó 10 veces en rápida sucesión, alcanzando a Bekiri en la espalda antes de que pudiera reaccionar. Los gritos desgarradores de su esposa resonaron por la calle mientras el asesino huía en bicicleta por un oscuro sendero junto al río Támesis. En cuestión de segundos había desaparecido, dejando tras de sí las vainas vacías, un hombre agonizando y una pesadilla imposible de borrar para quienes amaban a Flamur. Los asesinos habían ejecutado su plan con una eficiencia escalofriante, pero la policía metropolitana estaba decidida a resolver el caso. Lo que siguió fue descrito por los agentes como una de las investigaciones por homicidio más complejas de los últimos tiempos. Desde el comienzo, los detectives sospechaban que se trataba de una ejecución dirigida, posiblemente vinculada al crimen organizado sueco. Se pusieron en contacto de inmediato con las autoridades suecas para investigar el pasado de Bekiri, pero su prioridad era otra: atrapar al tirador y a cualquier cómplice antes de que lograran huir del país. La vasta red de cámaras de seguridad de Londres sería, en este caso, el verdadero ángel guardián de la investigación. En los días posteriores al asesinato, los investigadores realizaron una revisión intensiva de las grabaciones, reconstruyendo los movimientos del asesino cuadro por cuadro. Una cámara captó fugazmente a un hombre huyendo a pie cerca del lugar del crimen. Otra mostraba a un ciclista transitando por un sendero peatonal junto al río Támesis, no muy lejos de allí. Con paciencia y precisión, la policía trazó la ruta de escape del sospechoso en bicicleta, siguiendo el rastro de las cámaras desde Battersea Church Road hasta llegar a un complejo de departamentos de alta gama llamado Oyster Wharf. Ese mismo edificio, descubrieron, había sido alquilado semanas antes por un presunto cómplice. Un dato crucial. El 26 de diciembre, apenas 2 días después del crimen, la policía irrumpió en el departamento de Oyster Wharf con la esperanza de encontrar pruebas, o incluso a los sospechosos. Lo que hallaron sorprendió incluso a los detectives más experimentados. El apartamento era un verdadero tesoro forense. En una de las habitaciones, apoyada contra la pared, estaba la bicicleta verde de mujer, la misma que Hemisi había usado durante su misión de reconocimiento. Por Obadaj, cubierta de partículas microscópicas de residuos de disparo, que la vinculaban directamente al asesinato. Diseminados por el lugar estaban los elementos del disfraz del asesino: un recogedor de basura, bolsas negras, un chaleco reflectante y botas de trabajo. En estos objetos y en varias superficies del departamento, los técnicos levantaron huellas dactilares y restos de ADN pertenecientes a Anis Hemisi y Esteban Pino Munizaga, el hombre que había alquilado el lugar. Era como si los asesinos hubieran dejado su firma en cada cosa que tocaron. Y aún así, la prueba más reveladora estuvo a punto de pasar desapercibida: un pedazo de basura entre la basura.
En uno de los cestos, los investigadores encontraron fragmentos triturados de un pasaje aéreo. Al reconstruirlos, lograron distinguir parte de un nombre: Hemisi. Esa pequeña pista fue la que destrabó todo el caso. Ahora sabían con certeza quién era el asesino, Anis Hemisi, y por dónde había escapado. Al revisar los registros migratorios, confirmaron que en la madrugada del 25 de diciembre, apenas unas horas después del crimen, Hemisi había volado desde el aeropuerto de Heathrow rumbo a Copenhague, Dinamarca, usando su propio nombre. Desde ese momento, Hemisi desapareció. Probablemente regresó a Suecia, o continuó hacia otro destino. Tal vez creyó que estaba a salvo, pero ahora había órdenes de captura internacionales emitidas en su contra. El departamento usado como escondite reveló aún más detalles cuando la policía comenzó a interrogar a los involucrados. Resultó que el equipo de Hemisi había intentado limpiar la escena después del asesinato. Dos hombres, Clifford Rolox, de 31 años y oriundo de Londres, y Claude Isaac Castor, también de 31 años y ciudadano neerlandés del Caribe, habían sido contratados como el equipo de limpieza. El día de Navidad, mientras la mayoría de los londinenses celebraban, estos dos hombres entraron al departamento de Oyster Wharf para eliminar cualquier rastro incriminatorio. Vecinos recordaron más tarde haberlos visto sacar una gran valija y una mochila. Lo más probable es que en ese equipaje hayan cargado el arma homicida y otras pruebas forenses, con la intención de volver más tarde a recoger lo que quedara. Pero cometieron un error crucial. Pasaron por alto los restos del pasaje aéreo en el tacho de basura. Y cuando Rolox y Castor regresaron, el 27 de diciembre para terminar de limpiar, se encontraron con la policía ya dentro del departamento, asegurando la escena. El plan meticuloso había subestimado el nivel de vigilancia por cámaras que tiene Londres, como dijo uno de los agentes. Ahora, el encubrimiento cuidadosamente orquestado se desmoronaba, por unos pocos pedazos de papel. A medida que la red se ampliaba, la policía del Reino Unido y Suecia identificó a otros dos sospechosos suecos, señalados como parte de la planificación del asesinato. Tobias Andersson, de 32 años, y Bauer Karaer, de 23. Estos hombres, junto a Pino Munizaga y Hemisi, fueron localizados y arrestados en operaciones coordinadas durante los meses siguientes. Hemisi fue capturado en el extranjero en enero de 2020, tras regresar de unas vacaciones en Tailandia. Fue detenido con apenas 22 años, sin antecedentes penales previos, un sicario a sueldo, ahora acusado de asesinato. En noviembre de 2020, fue extraditado al Reino Unido y compareció ante el tribunal de Old Bailey para enfrentar los cargos. Uno a uno, los dominós empezaron a caer, y aquellos asesinos que parecían inalcanzables ahora estaban en manos de la justicia británica. A medida que se acercaba el juicio, comenzó a revelarse un motivo inquietante detrás del asesinato. En la corte, los fiscales dejaron claro que la muerte de Flamur Bekiri no había sido un acto de violencia aleatorio, sino parte de una guerra silenciosa entre mafias. En palabras de la fiscal de la Corona, Luisa Trill, se trataba de una rivalidad de represalias entre dos grupos del crimen organizado de gran peso. La banda de Bekiri, liderada por Daniel Petrovski, estaba enfrascada en un conflicto sangriento con un sindicato rival encabezado por un joven capo danés de origen marroquí, Amir Faten Mekki. Apodado el Fantasma, Toho Mekki era una figura temida en Europa, involucrado en operaciones de narcotráfico a gran escala. Durante el verano de 2019, esta guerra entre clanes estalló en violencia. Nayef Adawi, un estrecho colaborador de Bekiri, de 37 años, fue emboscado por sicarios frente a su departamento en Malmö, Suecia. Adawi logró escapar por poco, incluso dejando caer a su bebé recién nacido en medio del caos. Pero su pareja, la doctora Caroline Hakim, fue asesinada a tiros sin piedad. Se cree que ese atentado fue ordenado por la red de Mekki como un golpe directo contra los aliados de Bekiri. En respuesta, Petrovski y Adawi, consumidos por la rabia, habrían comenzado a planear una venganza contra los responsables. En ese contexto de represalias crecientes, Flamur Bekiri fue marcado para morir. Al asesinarlo en Londres, posiblemente asumiendo que allí estaría menos protegido, el grupo de Mekki buscaba asestar un golpe devastador a sus rivales. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el sindicato de Mekki reclutó específicamente a Hemisi y al resto del equipo para localizar y ejecutar a Flamur. Mientras Hemisi y sus cómplices esperaban juicio en Londres, las autoridades seguían persiguiendo a los cerebros detrás de esta guerra criminal más allá de las fronteras. En junio de 2020, Amir Mekki fue arrestado en Dubái durante una operación internacional secreta. El fantasma que había sembrado tanto terror finalmente caía, poniendo fin a su fuga. Mientras tanto, otro presunto conspirador del asesinato de Bekiri
Ahmed Karaer, primo del acusado Bauer Karaer, logró escapar de las autoridades. Había sido arrestado en Egipto por tráfico de drogas, pero tras ser deportado, se esfumó. Hasta el día de hoy continúa prófugo y su rol exacto en la planificación del crimen sigue siendo un misterio. Quizá nunca se sepa públicamente quién fue el verdadero autor intelectual del asesinato en la víspera de Navidad. Pero el juicio en Londres logró algo clave: correr el velo de esta oscura y compleja historia del crimen organizado internacional. En enero de 2022, el caso R. Buero, Hemisi y otros se desarrolló en la corte de Southwark Crown, ofreciendo a los miembros del jurado y al público una historia tan increíble como un thriller policial. Durante más de 2 meses de testimonios, los fiscales expusieron meticulosamente toda la red de evidencias, grabaciones de CCTV que mostraban el disfraz del recolector de basura, pruebas forenses del departamento base, registros de vuelos y datos telefónicos. El jurado incluso escuchó sobre los errores insólitos cometidos por estos supuestos sicarios profesionales, desde el pasaje de avión roto con el nombre de Hemisi hasta la extraña bicicleta de mujer que un vecino atento supo identificar como sospechosa. También se reveló cómo una coalición internacional de policías de Reino Unido, Suecia y Dinamarca había trabajado en conjunto para unir todas las piezas. Y, lo más importante, el tribunal fue informado de la doble vida de Flamur Bekiri y de la venganza mafiosa que sirvió como motivo para su asesinato. En febrero de 2022 llegaron los veredictos, aportando cierto grado de cierre al caso. Anis Hemisi, el sicario que apretó el gatillo, fue declarado culpable de asesinato y tenencia ilegal de arma de fuego. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Había sido captado por cámaras, rastreado por su propio rastro documental y vinculado forensemente a la escena del crimen. 2 de sus compatriotas, Tobias Anderson y Bauer Karaer, fueron absueltos de todos los cargos, ya que el jurado concluyó que no había pruebas suficientes de su participación activa. Esteban Pino Munizaga, en cambio, fue declarado culpable de homicidio involuntario y absuelto del cargo de asesinato por su rol en la organización del ataque. El fallo reflejaba que, aunque el jurado creía que Pino Munizaga colaboró en el plan, no estaban convencidos de que supiera con certeza que iba a terminar en la muerte de Bekiri. Una distinción que lo libró de la condena más grave. Por su parte, Clifford Rolox y Claude Castor, los encargados de borrar las huellas, fueron condenados por obstrucción a la justicia por intentar destruir pruebas del crimen. Durante la sentencia, la jueza Chima Group no suavizó sus palabras al hablar de la brutalidad del hecho. Esto fue crimen internacional en su forma más salvaje, declaró desde el estrado. Se dirigió directamente a Hemisi, afirmando sin rodeos: no hay duda de que, con apenas 22 años, eras un sicario a sueldo, que planeó el asesinato con cuidado y escapó del país en cuestión de horas. Por la ejecución a sangre fría de Flamur Bekiri en la puerta de su casa, Hemisi fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años de prisión. No podrá salir antes del año 2055. Pino Munizaga, el organizador del departamento y la bicicleta, recibió 15 años de prisión por homicidio, de los cuales deberá cumplir al menos 2/3, unos 10 años efectivos. Rolox y Castor, por su intento de encubrimiento, fueron condenados a 3 años de prisión cada uno. En la galería pública del tribunal estaba la familia de Flamur, destrozada. Su esposa Deborah, que revivió aquella noche infernal durante su testimonio, y su hermana Mise, la estrella de reality shows, enfrentada ahora a una tragedia muy real. Escucharon cómo la jueza habló de Flamur no solo como un miembro del crimen organizado, sino como una persona. También fue un hijo, un compañero y un padre, recordó la jueza Chima Group. Sus hijos nunca llegarán a conocerlo y nada de lo que haga este tribunal podrá consolarlos. No quedaron muchos ojos secos en la sala, mientras el peso de esas palabras caía sobre todos los presentes. Tras el juicio, muchas preguntas quedaron sin respuesta. El asesinato de Flamur Bekiri expuso cómo las redes del crimen organizado internacional se extienden hasta el corazón mismo de Londres. Mostró que varones de la droga, separados por miles de kilómetros, están dispuestos a convertir una tranquila escena navideña en un barrio residencial en un campo de ejecución para saldar sus cuentas pendientes. Aunque el autor material y sus cómplices más cercanos fueron llevados ante la justicia, los verdaderos cerebros detrás del atentado siguen ocultos entre las sombras. Uno de los presuntos organizadores continúa prófugo, y el conflicto que desencadenó el asesinato aún podría no haber terminado. En Suecia, tanto Daniel Petrovsky como Nayef Adawi enfrentan cargos por planear actos de venganza violenta contra la red de Meki. Una señal clara de que el ciclo de represalias continuó incluso después de la muerte de Flamur. Para los seres queridos de Flamur, sin embargo,
el foco no está en las guerras entre mafias ni en imperios criminales, sino en una pérdida irreparable. En un comunicado, la familia habló de una tristeza inmensa en esta época del año y describió el estado de shock y dolor con el que siguen cargando. Desde entonces, cada Navidad ha sido distinta. Una silla vacía en la mesa, una herida abierta que nunca cicatriza, el recuerdo imborrable de aquella noche silenciosa convertida en tragedia, la imagen de Deborah acunando a su hijo en medio del terror, iluminada por las luces azules de los patrulleros entre la nieve de diciembre, permanece como un retrato inolvidable de la inocencia atrapada en la crueldad de una guerra ajena. En los días posteriores al crimen, las flores comenzaron a acumularse sobre Battersea Church Road, formando un altar improvisado para una vida truncada demasiado pronto. Los vecinos, incrédulos, luchaban por reconciliar las dos caras de Flamur Bekiri, el padre y esposo amable que conocían de vista, y el jefe criminal que describían los titulares. La verdad es que Flamur vivía en dos mundos, y finalmente esos mundos colisionaron con consecuencias devastadoras. Su historia es una advertencia poderosa. Incluso una vida que brilla con lujo y amor puede ocultar corrientes oscuras, y esas corrientes, si no se enfrentan, terminan arrastrando sin aviso. Si esta historia fuera el cierre de un documental, uno podría imaginar una última toma de la puerta tranquila de Battersea donde ocurrió todo. Quizás una corona o una vela solitaria como símbolo de recuerdo. La vida de Flamur Bekiri terminó en una fría Nochebuena, víctima de una rivalidad de la que no pudo escapar, asesinado en el umbral de lo que creía su refugio. El misterio de quién ordenó su muerte tal vez se aclare algún día, o tal vez permanezca como un capítulo oscuro y sin resolver en los anales del crimen europeo. Pero la lección de su destino es dolorosamente clara. En el juego peligroso del que formaba parte, ninguna distancia ni ningún disfraz podía protegerlo del alcance de la venganza. Y en esa noche callada, frente a los ojos de quienes más amaba, Flamur pagó el precio más alto por la doble vida que eligió, un precio escrito en sangre y recordado por siempre en el dolor de los que quedaron atrás.